La poesía le llega a uno como llega el amor o la fiebre, por no se sabe qué razones. No parece estar tan al alcance como otros géneros literarios, requiere de alguna orientación. De ese modo podremos valorar más ampliamente distintos niveles de uso del lenguaje. No todos los poemas son para nosotros o para el momento en el que estamos. Esas son las preguntas que nos obliga a hacernos la lectura de poesía. Es muy importante destacar su dimensión de juego en el reconocimiento de su material. Y si descubrimos que alguien canta apasionadamente nuestra canción, permanecemos leyéndolo. Su escritura va digiriéndose en la medida en que volvemos a sus palabras. Hola, soy Valentina Fuentes, soy escritora, poeta y aficionada de los procesos creativos. El título es ambiguo y para intentar responder a cómo leer la poesía debemos definir algo de esa imprecisión, pero quisiera resaltar brevemente esa cualidad del lenguaje como una de las más potentes en la escritura creativa y en la poesía. La ambigüedad que nos hace titubear, pensar en qué significa exactamente lo que leemos. Podríamos decir que es esto, pero también aquello. Esa intriga, ese desconcierto, es meritorio de muchos textos literarios y de muchos poemas que logran conducirnos de la ambigüedad a la polisemia como territorio múltiple para satisfacer y ocupar distintos significados en pocas palabras. Así, muchos textos literarios establecen su sentido en esa ambivalencia o en esa polivalencia de la lengua, algo que para los modelos generativos del lenguaje o la inteligencia artificial podría parecer poco eficiente y todavía no refinan. Cuando decimos cómo leer la poesía, no sabemos si se trata de cómo acercarnos a la lectura de poemas como un género considerado difícil, excesivamente sentimental, musical o relegado comercialmente. Entonces tendríamos que responder algo como ¿por dónde comenzar a leer? O ¿qué podemos empezar a leer cuando queremos acercarnos a este género? O incluso ¿qué queremos decir cuando hablamos de poesía? Luego no sabemos si la intención es responder a la pregunta de cómo leer la poesía en el sentido de cómo comprender la poesía, cómo analizarla o interpretar lo que dice un poema. Finalmente, no sabemos si se trata de cómo leerla en voz alta, cómo recitar o declamar un poema, es decir, cuando la leemos en voz alta, cómo podríamos transmitir o emitir su correcta sonoridad. Todo esto está contenido en el título, en el simple enunciado de este video. Bueno, en este canal intentaremos hablar de estos tres tipos de inquietudes que suscitan la pregunta de cómo leer la poesía, pero en este video me referiré parcialmente a la primera forma de acercamiento al poema, a cómo aproximarnos a la lectura de poesía a partir de mi propia experiencia, de algunas experiencias que he podido recuperar de otros escritores y especialmente del diálogo con un texto de una poeta venezolana, Hani Ossodt, quien tituló de esta forma uno de sus ensayos más breves. La poesía, a pesar de su corta extensión en relación a otros géneros literarios, no parece ser muy popular en cuanto a su frecuencia de lectura. Y creo que uno de los aspectos más importantes para que esto ocurra es que requiere de un particular estado interior, de un tipo de apertura, de receptividad y de silencio que poco encontramos en nuestra cotidianidad. Solicita una sensibilidad que puede despertarse circunstancialmente o que ya pertenece a nuestro registro, a nuestra personalidad. Igualmente habría que decir que al hablar de poesía suelen aparecer prejuicios de antigüedad y dificultad de sus palabras, sentimentalismo y una intención oculta de la expresión que nos puede resultar intimidante o nos puede convocar de una manera equivocada a apreciarla. Es por esto que leer escritores, poetas más contemporáneos o autores vivos puede facilitarnos la entrada al registro poético, con un uso más actual del lenguaje, más cercano a nuestro tiempo, incluso a nuestra geografía. Más adelante ya podremos seguir la tradición con la que esos autores han establecido sus nexos. Así que empezar eligiendo poetas que destacan por cierta sencillez en su escritura podría también ser una buena idea.
Pero esto siempre depende de nuestros gustos, de nuestra familiarización con algunos tipos de discurso y de vocabulario. Acercarnos a la poesía en nuestro idioma puede ser también lo más recomendable. De ese modo podremos valorar más ampliamente distintos niveles de uso del lenguaje. En caso de elegir a un poeta en lengua foránea, buscar varias traducciones puede iluminar mejor su forma de escritura y distintos niveles de sentido y juego que el poema logra crear. La poesía le llega a uno como llega el amor o la fiebre, por no se sabe qué razones. Nos dice Hani Ossoot en su ensayo Cómo leer la poesía, al que estaré aludiendo en este video. Hay algo fortuito en el encuentro y en la conexión con un poema. Parece emerger inesperadamente y hacernos habitar un secreto silencio compartido, una intimidad. En general, la poesía está asociada con cierta solemnidad, aunque no tiene por qué estarlo. Su especial cuidado con las palabras, su densidad pueden remitirnos a un estado más solemne del lenguaje, e incluso convocar su carácter sagrado, porque nos remite a su origen, al estado original de la lengua. Cierto encantamiento ocurre. La intensidad del material de la lengua con frecuencia está allí, como si pudiera reanimar todo el potencial creativo, inconsciente e hipnótico del lenguaje. Como sucede con la música, hay un sentido de composición del sonido, no siempre guiado por los patrones tradicionales del ritmo y de la rima, aunque también puede ser así, pero presente en mayor o menor medida en la selección de las palabras, en la extensión de los versos, en las repeticiones, etc. Pero, ¿de qué más están hechas las palabras y la lengua? Esas son las preguntas que nos obliga a hacernos la lectura de poesía. Hay una tensión evidente en el significado, en el sentido, que puede ordenarse y distribuirse en el texto poético para generar una sensación, una imagen, una toma de conciencia, un asombro. Para ello puede recurrirse a las figuras literarias, pero también hay un sentido de orden, de disposición del texto en la página. Todo, en lo referente al texto, está disponible para ser jugado en la poesía. Pero, como ocurre con la música, vamos desarrollando un gusto por ciertos sonidos, tonos, registros, temas. Entonces aparecen las canciones y mientras más escuchamos una canción que nos gustó, que nos conmovió, más se hace nuestra y va ocupando un espacio afectivo y queremos cantarla con alguien más, queremos compartirla. Y si descubrimos que alguien canta apasionadamente nuestra canción, ya sabemos algo de esa persona y nos va cayendo mejor. Lo mismo sucede con los poemas. Cada relectura implica el regreso a la experiencia que nos provocó, un momento de conexión al que se pueden añadir cada vez nuevas lecturas y asociaciones. El poema puede ser breve, pero puede requerir de varias relecturas para interiorizarlo, para saborear sus palabras, el tipo de juego que propone con la lengua, siempre unida al registro emocional, al significado, a la experiencia, al sonido y a su huella, su mancha en el papel. Todo esto debe considerarse cuando nos acercamos a leer un poema, mientras nos habituamos a leerlos. Y creo que en medio de la solemnidad que se atribuye a la poesía, es muy importante destacar su dimensión de juego en el reconocimiento de su material. Aunque también consideremos que es un juego de extremado rigor, porque los juegos, cuando nos sumergimos en ellos, suelen terminar siendo muy serios. Su material, nuestra lengua, está tan particularmente integrado en nuestra dinámica vital que no solemos externalizarlo. El poema permite que nos descubramos distintos al lenguaje con el que pensamos y nos articulamos. El poema nos libera en ese aspecto de la lengua como parte entrañable de nosotros, como identidad, pero nos libera de una manera muy curiosa, porque nos adentra en ella, en sus mecanismos, nos captura con su intensidad para decirnos ¿quién eres entonces? ¿Quién solloza, se inquieta o se conmueve entre estos nombres arduamente aprendidos, entre estas palabras repetidas pero nunca dichas de esta manera? ¿Quién necesita decirlas en esta forma de decir? Para leer poesía hay que simplemente exponerse a ella, leerla. Parece sencillo, y lo es.
pero no es tan fácil. Implica una confianza y una entrega, una resonancia con ese lenguaje que se está armando. Me basta la palabra del poeta. Ahora tengo con quien orar de noche desde la magnificencia. Pero ¿cómo acercarnos a esa intimidad? Lo podemos hacer mejor con algunas advertencias. No todos los poemas son para nosotros o para el momento en el que estamos. Pasa con toda la literatura, a veces vale la pena insistir luego de un tiempo, sabiendo que seguramente algún texto puede adecuarse a nuestra ocasión particular, a nuestra necesidad y asombro. Así que si no hemos leído poesía y no nos gusta un libro de poemas, un poema, un autor, no significa que otros no estén a punto de maravillarnos. Ese libro o autor no representa en absoluto todo el espectro de la poesía, tanto como una canción, un cantante o un compositor no representan toda la música. Y entre las diferentes formas de concebir la poesía, entre tantos tipos de poemas, es muy fácil oscilar entre la aversión definitiva y el encantamiento absoluto, porque depende de la educación de ese gusto. Me gusta descubrir un poeta. Es tan difícil penetrar en un mundo poético particular que cuando esto sucede resulta un acontecimiento. Y quizás haya que buscar lo suficiente, leer lo suficiente para encontrar lo que nos conmueva, para luego desarrollar un gusto más determinado, hallar ese grupo de autores con quienes quisiéramos instaurar algún tipo de diálogo, una inclinación por su propuesta o por su tradición poética, porque sí, existen muy distintas tradiciones poéticas. A veces podemos leer reiteradamente a un poeta y todavía no nos llega, y es que no estamos preparados para él. La poesía tiene una duración, un tiempo, un cuajar en nuestra alma que nada tienen que ver con nuestras decisiones. Naturalmente nos sentiremos inclinados a leer y a volver a un tipo de poesía que se hace más disponible, grata o interesante para nosotros. La poesía nos pide tiempo, y no solamente un tiempo de lectura, sino un tiempo interior, un tiempo de interiorización y de experiencia. Nos trae un tipo de silencio gestado con palabras, nos invita a la quietud que ese silencio puede obrar, porque nos ocupa mentalmente, como si ocupara el repertorio entero de nuestro lenguaje y se hiciera capaz de reordenarlo por un momento mientras habitamos el poema, mientras lo leemos. Así nos pide un tiempo de contacto con nuestro mundo interior para poder abrirnos al del autor o autora. El lector de poesía debe ser ante todo un lector humilde, pasivo, receptor de riqueza. Por una rara conjunción, el lector tiene que tener la edad del poeta, no la edad cronológica, sino la edad mental, anímica, psíquica. Por esto demanda cierta búsqueda, cierto sentido de exploración. No parece estar tan al alcance como otros géneros literarios. Requiere de alguna orientación. Eso no significa que sea imposible. Hay una variedad de estilos y también de formas de encuentro con poetas y poemas, y para eso pueden ser útiles las antologías, las revistas literarias o las recomendaciones de amigos lectores. Además, cuando damos con nuestros gustos, el encuentro con un poema, con un poemario o con un poeta puede llenarnos ampliamente y ocuparnos durante años. Hace 23 años conocí a Rilke. Fascinada por él, quise hacer mi trabajo de grado sobre su obra, pero no pude. Había en ese entonces ciertas imágenes que no comprendía, pero no lo abandoné. Seguí leyéndolo con fervor, pasivamente, escuchando. 20 años después, pude escribir 10 cuartillas sobre las elegías de Duino. Esto no me desanima. Durante 20 años me ha acompañado un poeta, no 5 poetas, sino uno. No son demasiados los libros que uno necesita para volverse sabio. Lo que nos conduce a recordar que en la lectura de poemas no debemos esperar satisfacción en la cantidad, sino en el contacto interior que nos permiten sus palabras. Las pausas que nos inducen en esa situación contemplativa del poema. Leer poesía es releerla, también la que aún no entendemos
pero nos transmite algo magnético en su conjunto de palabras. Si acaso he podido leer 7 poemas, uno por noche, leo los poemas en alta voz, los transcribo en mi cuaderno, se los leo a mis amigas por teléfono. El poema permanece para que podamos volver. No es común que leamos a un poeta que nos guste y que no volvamos a sus textos. Permanecemos leyéndolo. Su escritura va digiriéndose en la medida en que volvemos a sus palabras. Si a mí se me pidiese un buen consejo sobre cómo leer poesía, diría que ante todo hay que querer leerla, sin mala fe, sin desesperación. Los poetas son difíciles de leer. Uno puede quedarse 23 años con una frase incomprensible y alegrarse por ella, porque en el fondo casi la comprende, y así uno manda la razón y la conciencia a paseo. Cada quien sostiene a un poeta. El gusto por la poesía, como por cualquier arte literario, requiere el desarrollo de una apreciación por las palabras, por el lenguaje. Precisa un tipo de disfrute, también en el sentido de la degustación. De alguna manera aprendemos a reconocer qué es eso en el texto que nos produce una sensación determinada, un gusto, un interés, y esto puede tomarnos algo de tiempo y de familiaridad. Ante mí hay 2 versos de Corbán y me fascinan, pero no puedo decir exactamente qué significan. Y los pájaros, al desprenderse como hojas, cortan la cabeza del cazador en la noche. La lectura de un poema es lineal, pero frecuentemente nos detiene. La interrupción es muy habitual, incluso esperada. Aceptar la dificultad, detenerse, recrearse en los versos que nos tocan, aunque el resto del poema se cierre todavía a nuestro entendimiento, es una forma más apropiada para aproximarnos a su lectura y permitirnos avanzar, en lugar de insistir en descubrir su significado o los motivos de su escritura. Incluso con poemas que convocan velocidad, que parecen escritos con ímpetu y rapidez, luego volvemos a ellos para retomar sus detalles, sus sonidos, sus giros, cómo es capaz de transmitirnos su conmoción. Nos piden detenimiento porque la lectura nos conduce a la minuciosidad. Por lo tanto, la lectura de poesía requiere cierta intensidad y lentitud en nuestra atención. Puede involucrar más de un sentido activo. La vista, el oído, nos reclama de una forma más completa, más inmersiva. Por otra parte, la lectura en voz alta parece indispensable. Valorar su sonoridad, las pausas al final de los versos, concebir al poema como una respiración del lenguaje, y hay quienes la incorporan en un sentido también ritual. Leer poesía no es lo mismo que leer novelas o leer el periódico. Cuando leo poesía me encierro en mi cuarto para que no me vean, porque allí hago muecas, danzo, ondulo, leo en alta voz. Me contorsiono como Ulises ante las sirenas, me acuesto en el piso, lloro, es decir, me conecto con lo más profundo del inconsciente, y eso no se le puede mostrar a nadie. Para ello, como dice Virginia Woolf, es preciso un cuarto propio, porque la poesía es un templo y a ella se va con una vestidura especial y adecuada, un velo. Esta inmersión ritual en la lectura dependerá de nuestro contacto con el poema o poeta, la intensidad de esa conexión, la celebración de ese dar palabras a algo que previamente no podíamos nombrar. Y en la lectura, por una parte, están los poemas, pero por otra está la concepción del libro de poemas como conjunto, como totalidad. Personalmente me gusta la idea de totalidad en el poemario, pero no siempre se concibe de ese modo. No necesariamente demanda una linealidad en la lectura del libro, pero es interesante cuando además queremos escribir, poder valorar ese orden y desorden que él o la escritora nos plantean. En ese sentido, la lectura, al poder iniciar por cualquier lugar del libro, es también más libre, pero no debe dejar de ser atenta, sobre todo si nos gusta ese tipo de poesía. En el poemario, la linealidad de su lectura puede ser opcional. Una última advertencia sería el evitar la impostura del lector
Debemos buscar lo que realmente nos conmueve o nos afecta, lo que nos interesa, los poemas que nos hacen preguntas ya latentes en nosotros, inquietudes secretas o insistentes, más allá de cualquier pretensión de intelectualidad o de fachada lectora. Comenzar a leer solo depende de nosotros, de nuestra disposición a ese contacto, de nuestra necesidad de ese contacto, aunque también nuestros amigos lectores pueden ser vitales para recomendarnos poetas y para cantar con nosotros, para leer en voz alta el encuentro de esa palabra. Así que coméntanos con qué poema o poeta comenzaste a leer poesía, con qué poema te conectaste en principio y qué poema podrías recomendar para los primeros encuentros con la poesía. Y suscríbete para intercambiar recomendaciones y para encontrarnos en un siguiente video.